Vale. Te voy a presentar la charla de los jueves con Jorge Velasco. Jorge Velasco, ¿qué más? Marina. Vamos a darle un plus a tu mi madre, sí, claro, que madres. el apellido, ya pero, está. ¿Pero que quieres hacerlo todos los jueves? Desde que soy influencer se está, vale, tú, está pero colgado una todos los jueves, ¿eh? Vale. Pero, no, quiero hacerlo contigo todos los jueves. Escucha, si quieres eso. que lo hagamos todos los jueves, lo hacemos todos los jueves, ¿eh? Un poco ahí... No. Sería más Tú estás, o sea, esta charla se va a publicar este jueves. Vale. Me parece súper interesante. Yo lo que estoy haciendo es... ¿Hoy mismo? Mañana, hoy es miércoles. Hostia, no sé qué día vivo, vale. Sí. Pues empezamos bien, ¿sabes? Porque esto se va a emitir también, ¿sabes? Va a decir la gente... Bueno, los cortes ya, esto es como... Esto no se corta, sí, esto no se corta. Algo, como diría Antonio Prado en Raw, que charlo con gente, con personas que tienen cosas que aportar. Entonces, en algunas ocasiones serán deportistas, no tienen por qué ser profesionales. De hecho, el otro día, hablando con una pareja, me dijo a ella, yo creo que sería positivo charlar con mujeres y trataremos el tema, ¿no?, del deporte de la mujer y la nutrición de la mujer, porque, bueno, pues algunas sí que estamos un poco perdidas, un poco en este mundo, porque al fin y al cabo sí que estamos condicionadas por siempre ha sido un mundo de hombres, las planificaciones de entrenamiento originalmente surgen de planificaciones por y para hombres, las estrategias nutricionales son estrategias por y para hombres, y entonces, claro, aunque ahora se esté viviendo una transición de empoderamiento de la mujer, seguimos teniendo un problema, y es dos, desde mi punto de vista. Uno, las mujeres no son iguales que los hombres, y esto es un problema muy, muy tangible. Y segundo, las mujeres que se están incluyendo muy positivamente en el mundo del entrenamiento, en el mundo de la nutrición, en el mundo del ciclismo, por ejemplo, y tal, están sometidas a protocolos que no las aplican directamente. Sí, pero ahí como viene la cuestión gorda. ¿Hasta qué punto realmente el enfoque tiene que ser como totalmente diferente? En el sentido, para mí es diferente una mujer como puede ser diferente un deportista masculino, de mucho nivel o de poco. Pero hasta qué punto por ser mujer... Acabas de hacer spoiler, ¿sabes? De la historia. Pero sí, ese es el objetivo. Sí, lo único que pasa es que sí que hay una diferencia muy tangible, y es la línea de progresión entre uno y otro. Depende del objetivo que tengas. Es decir, el problema que yo estoy percibiendo con muchas de mis pacientes es la comparación odiosa. Entre hombres pasa, ¿eh? Entre hombres pasa mucho. Pero cuando pasa entre mujeres no es tan agresivo como cuando entre mujeres se quieren comparar con hombres. Es decir, es que la línea de progresión de mi marido no es la misma que estoy teniendo yo. Claro, porque es que tu marido no menstrua una vez al mes, no le baja el hematocrito una vez al mes, no tiene que empezar, no desde cero, pero sí con sensaciones muy similares a cero, una vez al mes. La que tenga es una vez al mes. O en esta menopáusico, que también es así. Que el tema hormonal, que posiblemente de todo esto que hablamos, donde sí que hay una diferencia biológica clara, sustancial y que hay que enfocar desde el principio, desde el minuto uno, es el tema hormonal. Bueno, no somos hormonas. Lo demás. Somos hormonas, no condiciona lo demás. Claro, entonces, pues eso es un problema. ¿Por qué? Porque, ojo, que hay mujeres que en ciertos procesos menstruales no necesitan ninguna adaptación al proceso menstrual. Las hay. ¿vale? Sí. No, pero cada una es justo lo que tú dices. O sea, es decir, hay un problema de base. Es que me comparo con... Y no. Pues me pasa a mí. Es que si yo me comparo contigo, ¿no? Que es un grado diferente todavía mayor de comparación. Ya no solo tu características de lo que hayas entrenado a tu nivel es diferente, sino que es un hombre. Eso es. Es diferente. Justo. Es muy diferente, ¿no? Pero tú eres licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Correcto. Vale, ¿qué más? Bueno, yo no sé si grado. No lo sé si grado. Y luego, bueno, ¿qué más? Pues tengo la experiencia, básicamente. Luego, en cuanto a formación, hice el máster de alto rendimiento deportivo del COE, que es donde con Yago, con Jaime lo hizo después. Sí. Y básicamente desde muy pronto, nada más terminar la carrera, ya dedicándome a entrenar. Tu padre fue uno de los primeros INEF, ¿no? Mi padre fue de la segunda promoción. ¿De INEF? ¿Lo que es INEF? INEF, el Instituto Nacional de Educación Física. Lo que creó José María Cajigal ante la respuesta de una falta de formación específica, porque en esa época básicamente era el mundo militar, que conoces bien, el que se encargaba de esa formación. Y en el mundo femenino, pues ¿cómo era? Había otra, la Almudena, la Academia, bueno, eran o monjas del mundo religioso
otra formación Quien se aparte encargaba de la formación en educación física. en educación física y deporte, o sea, realmente no había nada especializado. Sí. Y es en el 70, creo, cuando se inaugura el INEF de Madrid, en la misma instalación que está ahora, en el mismo edificio. Sí. Y eso, mi padre es de las primeras promociones. Entonces, bueno, he seguido los pasos que me marcó, aunque bueno, yo sí que él ha sido profesor y yo sí que desde el principio, con Yago siempre lo hablamos mucho en el podcast que estuve con Edu, como nosotros en la carrera nos juntábamos y lo que nos motivaba, lo que nos gustaba más de todo lo que dábamos era esta parte de rendimiento. Yeah. Yo tenía examen de pedagogía al día siguiente, iba a la biblioteca y estaba más tiempo leyendo fisiología o entrenamiento. Pues lo otro era, lo saco y ya está. Entonces, aunque nuestra formación está muy enfocada y siempre estaba, y más en esa época, a la docencia, yo quise probar, porque tampoco es algo que me desagradara la docencia, y bueno, antes de hacer una oposición y ya un profesor para toda la vida, voy a probar esto. Y entonces, bueno, pues empecé a entrenar en un gimnasio, en una sala pequeña ahí en Gran Vía de Hortaleza, y ahí ya empecé a entrenar a gente, que tanto corredores como gente de fuerza, más musculación, y luego en el mundo del piragüismo, que es donde he hecho yo trayectoria deportiva, pues también empecé a tener más responsabilidades en esa parte del entrenamiento. Y ya nada, ya como cuando pasé a la ABC Serrano, que es un gimnasio de bastante nivel, que posiblemente sea de los precursores en España del entrenamiento personal, sobre todo la extensión, o sea, la generalización y la normalización del entrenamiento personal para gente que busca salud o que no son deportistas de élite. Y nada, eso ya en el 2003-2004, pues desde ahí ya ni sé la cantidad de gente que entrenó. Y luego ya la parte más específica de ciclismo y cosas o enfoque más del endurance, del deporte de resistencia, pues es cuando me junto con Yago en el 2010. ¿Yago había sido compañero tuyo de la universidad? Yago, compañero de pupitre, durante los 5 años. Sí. Y amigos desde entonces. Y luego, pues eso, compañeros profesionales. Cuando él creció y ya me llama, pero ya sabía que yo también ya estaba entrenando gente por mi cuenta, cositas, empezaba con los vatios y estas cosas. Sí. Y es cuando me llama para, oye, que yo no doy abasto con esto de la biomecánica ahora y a ver si me puedes coger a gente. Y ya desde, pues nada, hasta entonces. Y nada, ya contigo, pues eso, hace 5 años, ya nos conocíamos de antes, cuando a través de la pandemia él cierran el gimnasio, yo empiezo a tener más clientela fuera del gimnasio y ya pues cuando se vuelve ya, mira, hay que pasar página y prefería algo así donde yo tuviera más el control de todo, más pues como esto que me has propuesto y nada, y aquí estamos. No, porque esto que te he propuesto la gente no lo sabe, o sea, que es que dentro del gabinete de nutrición mío hay una cuarta sala que yo tenía vacía. Y en un momento dado, pues... Tú has hecho sin saberlo el famoso 360, que los de marketing dicen que es darle al cliente, paciente, deportista, sí, toda la gama de servicios para ayudarle. Y que eso ya antes en el RIU ya se está dando un gabinete médico más a otro nivel más grande, pero que realmente la idea es esa. Nos faltaría un psicólogo aquí. Un psicólogo, sí. Pero eso, la nutrición, la preparación física, la fisioterapia y faltaría solo la parte y ya tenemos el completo. Bueno, quizá posiblemente la del médico facultativo que en un momento dado pueda diagnosticar algo u otro y tratar, aunque eso no requiere de una intervención tan directa. O sea, el médico diagnostica, evalúa y después deriva. Es más puntual y eso lo puede hacer el paciente ahí, ¿no? Mira, en ese sentido, o sea, desde un ideal, la labor del preparador físico es como más constante, o sea, es el que tiene que estar La labor del nutricionista tiene que estar ahí, pero digamos como más esa... No necesitas verle todos los días, le das la pauta si vas viendo y vas viendo. Y como intentas tú, generalmente un aprendizaje ya debería de tener él bastante autonomía, aunque siempre estés tú siempre para cosas guía y todo esto. Efectivamente, y los momentos más específicos y tal. Luego la tercera, el fisioterapeuta. Pues bueno, es verdad que hay algunos deportistas que les gusta cada poco tiempo, ¿no? Pero bueno, sí que sería un punto más puntual, ¿vale? Y luego, pues lo que dices, el médico sería ya, oye, en caso de problemáticas o cosas más... intervenir ahí. Pero bueno. ¿Tú competiste en piragüismo, modalidad de kayak polo? Yo preferí ser cabeza de ratón que cola de león. Y como practicante de deporte minoritario, pues
pues disfruté mucho esa parte, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes, el ser un deporte minoritario. Más allá que, hombre, el llegar a equipos nacionales o competiciones internacionales, pues obviamente hay menos competencia, está claro que es eso por un lado. Eso sí, da igual lo que sea, para llegar arriba o te lo tomas en serio y le echas horas o nada. Lo único, bueno, pues eso sí, al final hay menos gente que le echa horas y las probabilidades de las probabilidades pues siempre son mayores, ¿no? ¿Y sigues trabajando con ellos? ¿Has estado trabajando en ellos durante Sí, mucho tiempo, les tengo un poco abandonados ahora porque con el Club Ayamorso Retiro, el equipo senior, que bueno, llevan arrasando 12 años, y algunos a nivel de equipo les mando la preparación física general y luego a algunos de sus jugadores que están en el equipo nacional también un poco más específica. Pero bueno, el problema que tengo con ellos, que me pasa también un poco con alto rendimiento en general o jóvenes que están en alto rendimiento, y más en este tipo de disciplinas o cuando hay fuerza de por medio, es que requiere mucho la presencialidad. Yo el trabajo de fuerza, al contrario que el de resistencia, que hoy en día con todas las métricas que tenemos se lleva muy bien desde la distancia, el trabajo de fuerza requiere poder ver más, ver la ejecución, ver la técnica, y aun teniendo un encoder, aun teniendo algún tipo de métrica, se pierde más. Y luego estos chicos son un deporte de equipo, entonces, claro, ahí se pierde mucho. Además, de repente uno falla 2 días, otro tal, las circunstancias individuales de cada uno. De equipo y no profesional. O sea, y no profesional, efectivamente, exactamente. Algunos entran en distintas instalaciones, tal. Entonces, a distancia, ponerles un plan homogéneo para todos, pues ahí se pierde mucho. Yo intento educar a Ángel, al líder, para que les pueda, pero bueno, pues bueno, hace lo que puede. Hace lo que puede. Has hablado 2 o 3 veces de la fuerza porque tú estás más directamente relacionado con la fuerza, o tu enfoque ahora va de fuerza, o te definirías como especialista en fuerza. Dentro de que eres preparador físico lo tocas todo, ¿no? Sí, a ver, me definiría como especialista en fuerza y resistencia. que parece, eso es todo. Dice, bueno, no, luego hay especificidades más técnicas, las modalidades más deportivas, pero como cualidad básica, sí que es verdad que hay una generalidad de trabajo de fuerza y hay una generalidad de trabajo de resistencia. Sí. Y como modalidad específica en resistencia, yo manejo el ciclismo. Eso es. Lo que pasa es que tienes una especialidad, o sea, manejas muy bien el trabajo de fuerza que hay que hacer, en la modalidad de resistencia. Efectivamente. Esto es, hablando en plata, para que se entienda. Es decir, cómo planificar el trabajo de fuerza para fondistas. Efectivamente, sí. ¿Vale? Eso sería un poco dentro de la de más nicho, entre comillas, más específico, pues estaría... Y de ahí surgen nuestras sinergias. O sea, yo como nutricionista especializado en alto rendimiento, como una de las especialidades nuestras son fondistas, en el momento que aquí surge la oportunidad de tener al lado un especialista en fuerza, para planificar los entrenos de resistencia de fundistas, que también lo haces, sino para planificar los entrenos de fuerza de fundistas, si le tenemos al lado, esto es. Y en este box, pues tú llevas a cabo entrenamientos personales ligados a esto. A eso es, a la fuerza. Luego, a ver, como siempre, y más en un espacio ahí pequeño, trabajamos con salud, con pérdida de peso, con rehabilitación de lesiones. A ver, hay casos, el chico, el futbolista que me mandaste el otro día, jovencito de 16 años, y pues yo lo que le dije a las madres, lo que te acabo de decir. A ver, yo encantado de que vengáis aquí, pero es verdad que el trabajo para una edad de este estilo y una modalidad como el fútbol requiere más presencialidad, requiere poder trabajar con el grupo. Yo lo que le dije, mira, puedes venir aquí, te hago una evaluación, te veo la ejecución básica de los ejercicios, los haces bien, y luego yo les puedo poner un plan a distancia de fuerza, que con la aplicación que manejo específica de fuerza se puede seguir bien. Pero claro, yo ahí soy muy sincero, oye, a la madre con 16 años, 17, un trabajo de fuerza, el chico solo, es muy complicado que te lo sigan. En resistencia, como Juanfran, el chico que estamos hablando antes, y otros que hemos ido teniendo, mentalidades muy disciplinadas sí que lo hacen y es más sencillo, pero hostia, en fuerza es complicado. Entonces, ¿Qué regularidad de sesiones sueles tener aquí con los ciclistas? A ver, las presenciales con los ciclistas aquí les uso para testearle. Hacemos los tests, entonces depende... Bueno, me imagino a revisar ejecución y todo esto, ¿no?
Sí, la técnica de los ejercicios, una aprovecho. ¿No? Yo dentro de los formatos de los packs de contratación que tengo, el mixto online, que es venir una vez al mes aquí, pues en ese sí que evaluamos la técnica, no solo el test, sino que vamos viendo los ejercicios nuevos que voy introduciendo, pues primero los vemos aquí in situ y luego ya los hacen por su cuenta. Y luego ya cada mes, si tienen cualquier duda, me consultan. Y también pues bueno, aprovechamos un poco en la sesión para la parte de resistencia, pues si hay cualquier duda, pues siempre cara a cara las cosas se hacen mejor. Normalmente al que llevas de fuerza, ¿le llevas tú también la parte de planificación de entrenamiento a la resistencia o él puede tener su entrenador de fondo y después contratarte a ti la parte de preparación? He tenido los dos casos, tanto en corredores como en ciclistas. A muchos les llevo yo las dos cosas, pero hay otros que vienen de entrenadores que igual el tema de la fuerza no se sienten tan seguros o tan confiados y o bien me conocen o lo que sea, o el propio deportista nota que la fuerza no se la trata muy bien y vienen, entonces sí que hago de forma solo exclusiva la parte de fuerza. Sí que intento siempre de, oye, dime qué haces más o menos, o si usa Training Peaks, dame a mí también acceso al Training Peaks para ver cuándo, porque obviamente es muy relevante. O sea, ahí en esa parte de entrenar fuerza y resistencia, una de las claves es justo cómo organizas en la semana los distintos estímulos. Aquí sí que es... Y es crítico, ¿no? Yo creo que todo el mundo lo tiene en cuenta. Es fundamental, porque al final a mí me gusta siempre enfocar, siempre intento explicarlo, el tema este de la fuerza y la resistencia, como que imaginemos un continuo, una línea donde en un extremo está la fuerza y en el otro la resistencia. Ese continuo que sería temporal, es decir, ¿cuánto aguanto un esfuerzo máximo? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues realmente la fuerza, a partir de dentro de un mismo esfuerzo, pues a partir de los 6 segundos realmente ya empiezas a entrar en el terreno de la resistencia. Ya empiezas a luchar por mantener ese nivel de fuerza. Entonces tú siempre que hagas un esfuerzo donde lo que estás intentando es luchar por mantener estás trabajando en la resistencia. Sí. La fuerza hay que trabajarla cuando tú puedes manifestar la máxima capacidad de ese esfuerzo. En el momento en que ya estás intentando no caer, ya te vas alejando hacia ese extremo, ¿vale? Entonces, con eso en mente, obviamente, si tú un extremo tira hacia un lado y un extremo tira hacia otro. Entonces, muchas veces son incompatibles, sobre todo cuando estamos más en el centro de esa fuerza de 10, 15, 20 segundos, esa capacidad anaeróbica, que ya es resistencia, pero sigue teniendo un componente alto de fuerza. Ese mix, pues ahí ya es complicado porque ahí se producen muchas interferencias en el entrenamiento. Y entonces, básicamente la fuerza consiste en estar relajado, descansado y poder manifestar al máximo, y el trabajo de resistencia es, de inicio, estar descansado, pero cansarte y llegar a una fatiga más o menos controlada, pero fatiga. Entonces eso se pega. Pero ¿no asocias cuando llegas al fallo muscular, no defines eso como fatiga? Claro, si tú haces un entreno de fuerza donde llegas mucho al fallo muscular, estás trabajando la resistencia. Estás trabajando la resistencia. Muy bien. O sea, decir, otra cosa sería, y es muy buen ese apunte, otra cosa sería la incapacidad de desplazar carga, que no viene dada por fatiga, sino por la propia incapacidad de desplazar carga. Eso es fuerza. Efectivamente, o sea, una superior a una RM. A ver, sí que es cierto que en las cargas máximas, hasta ese 80%, donde llegas a la fatiga, al colapso, en la tercera, cuarta, quinta repetición, es decir, que es verdad que ese tipo de fatiga es puramente casi neuromuscular, es fatiga nerviosa y no tanto tiene que ver con el metabolismo ni con una fatiga por acidez, por una fatiga por falta de sustratos, sustrato energético, porque hasta ahí todavía incluso la fosfocreatina te llega, ¿no? No se ha gastado del todo. Entonces, es cierto que... Es una incapacidad mecánica. ¿Cómo lo llamas tú? Neuromuscular. O sea, las fibras, sí que es verdad que hay una parte de fosfocreatina que se ha acabado, o sea, la fibra rápida pero no tiene, y claro... No es energético, eso es estructural. Efectivamente, tú no puedes poner un ahí necesitas C3 a todo Cristo trabajando. Sí. En cuanto hay uno que te vaguea o que ya no puede más, ya no puedes con ese peso, porque estás tan cerca del límite. Vale, entonces, esa fatiga de esas fibras rápidas sí que hay un punto de sustrato, que es por la fosfocreatina, pero hay otro muy grande que es de la transmisión del impulso nervioso, del calcio, de lo que pasa ahí, que, hostia, ya me faltan 2, pues ya no puedo. Ya. ¿Vale? Entonces, esa parte
que ya te digo, que son cuando hablas del espectro de 1 a 6 repeticiones, llegando al fallo, pues, ojo, aún así tiene un punto de resistencia, pero es verdad que cuando hablo de luchar, porque ya no puedes más, hablo más a partir de esas 6 repeticiones, cuando llegas al fallo a la 8, a la 9 o a la 10, que es cuando entras en el mundo de la hipertrofia, es cuando entras en el mundo del culturismo, que yo siempre intento explicar que es un deporte de resistencia. La gente no es un deporte de fuerza, el culturismo. ¿Culturismo o halterofilia? ¿De qué estamos hablando? No, hablo de culturismo. Sí. Halterofilia, no, halterofilia es el deporte de fuerza y potencia por antonomasia. Culturismo, a ver, escucha una cosa, porque yo aquí sí que tengo una bueno, sí, partiendo de si es un deporte o no, el culturismo. Porque es verdad que porque en un momento dado lo que hay es efectivamente una evaluación estética. Entonces, efectivamente. En el momento en el que hay una evaluación, otra cosa es que para conseguir esa forma estética, que es lo que te están juzgando, sí, pero tú tienes que realizar actividad deportiva. Pero eso es pero como ahí decir, podemos entrar en la minería es un deporte. Bueno, pero en la gimnasia rítmica deportiva, o sea, los concursos que son valoración de jueces, es cierto que es haciendo una actividad, una ejecución física, sí, pero ahí te están valorando la estética, la armonía, hay una valoración que al final el culturista que sale a posar es lo mismo y es cierto que una sesión de poses es exigente. O sea, mucho. Trabajos isométricos muy complejos. Isométrico, encima en el estado de deshidratación que llegan, o sea que... Con el calor de los focos y todo el tema. Que hay que estar muy fuerte. Para ser culturista hay que estar muy fuerte. Sí, o sea, lo que es la competición en sí mismo requiere un activo, pero es verdad que lo gordo del esfuerzo es... La diferencia es que no está arreglada por una federación deportiva. No, bueno, sí. Bueno, hay federaciones, ¿no? Que no sé si está en el... bueno, en los World Games, que es una especie, ahí el kayak polo está, es como una especie de antesala a los Juegos Olímpicos, donde el COI apadrina ese evento deportivo, multideporte, y ahí están los deportes que no son olímpicos, y desde ahí se les testa un poco. Pues ahí está el rugby a 7, hasta el patinaje, ha estado la escalada deportiva, estaba antes ahí, etc. Y ahí yo cuando participé en Taiwán había culturismo. Y yo no sé, lo mío, claro, el culturismo natural y estas claro, cosas. Es que después eso es otro posterior. Esa es claro, otra, entonces, ligado al tema de que, dado que el culturismo es, valga la redundancia, el culto a un cuerpo, sí, esculpir un cuerpo, y como tal no es una disciplina deportiva, y por aquello no es una disciplina deportiva. Ahora seguimos debatiendo esto, que es muy interesante. Igual no era de esto lo que teníamos que hablar, pero bueno, al fin y al cabo está ligado también a lo del tema de la fuerza, porque hay un montón de gente que confunde culturismo y hipertrofia con fuerza, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Sí. Es decir, la utilización de sustancias que en un momento dado puedan ayudarte a esculpir ese cuerpo no está penalizada porque... Hay asociaciones, ojo, si ser... Y de ahí es donde surge que algún día voy a entrevistar a un culturista para que nos lo explique esto 100%, ¿no? Pero de ahí surge una segunda tendencia que es culturismo natural, ¿vale? Que es, en este sí que hay una normativa y una revisión acerca de que no se utilice nada que en un momento dado pueda ser algo que, según la World Anti-Doping Agency, no se pudiese utilizar. O sea, ellos están al margen de la Agencia Mundial Antidopaje, ¿sabes? Sí, pero yo no sé incluso si, porque tampoco soy ningún experto a nivel competitivo del mundo del culturismo, no sé si en el culturismo natural, no sé cómo lo describe, no sé si tiene una lista de sustancias, que creo que no, sencillamente dicen sin uso de anabólicos. O una auditoría, claro, si ya no es tanto el uso de sustancias, sino si auditan al sujeto. Igual la EPO sí que la permiten, como no es un anabólico, igual otro tipo de hormonas o tal, entonces no cortisona, yo qué sé. O sea, un metabloqueante para no ponerte nervioso y no temblar. Lo que sea, excitante, o sea, realmente no sé el natural, más allá de que no usa lo que los anabólicos, esteroides anabólicos. No sé dónde lo... ¿vale? Lo único que pasa es que sí que hay una diferencia, ¿no? Las disciplinas deportivas regladas, estén o no bajo el amparo de ciertas federaciones, que entre comillas deben de estar bajo el amparo de World Anti-Doping Agency, tienen claramente prohibido la utilización de anabolizantes cuando esta modalidad, no sé llamarla deportiva o no, sí. Claro, pero que hay que hacer deporte para la ejecución, sin duda, ¿no? Pero bueno, no están bajo la a lo que voy yo, retomando lo que hablábamos, que esa preparación para lograr esa hipertrofia máxima, que es el objetivo principal, junto luego la definición posterior, es un trabajo de resistencia. O sea, la fatiga es sobre todo metabólica porque esa destrucción muscular es lo que maximiza
esa hipertrofia. Lo que hay que saber la gente que esa hipertrofia es una hipertrofia estructural y no funcional en mucha parte. O sea, obviamente gana fuerza, el tío con un 50 centímetros de bíceps está fuerte, aplica fuerza, pero suele ser muy lento, cero potencia y no maximiza la fuerza. O sea, un halterófilo claramente está más fuerte. ¿Vale? Entonces, el maximizar esa hipertrofia hace que tú aumentas muchas estructuras no contráctiles, mucho colágeno, mucho sustén. O incluso aumento citoplasmático de la célula, efectivamente, espacio más volumen, más retención de líquidos, etc. Porque al final lo que le estás haciendo al cuerpo es destrozarlo tanto que se defiende. Entonces se defiende no solo con, poniéndose más fuerte, más fibra contráctil para levantar más kilos. Generando estructuras más sólidas. Exactamente. Hostia, tú, que esto. Entonces, y esa estructura más sólida, por ejemplo, es claramente contraproducente en el deporte de resistencia, eso sí que lo sabemos. Ya no, porque hay... No solo porque tengas que llevar más peso, que eso es como directamente, pero incluso aunque seas un piragüista, si tú tienes una masa muy grande, para repartir sangre para más espacio requieres más capilares y no tienes tantos más capilares. Hay otra capacidad física básica que es la flexibilidad, que impacta en el rendimiento, también, que a mayor hipertrofia, menos flexibilidad. El oxígeno dentro de esos capilares tiene más distancia que recorrer, o sea, funcionalmente no es... Y luego el tema de la potencia y la velocidad, que es lo que más ves ahí cuando medimos con encoder y haces test o test de salto. La gente que ha entrenado mucho tiempo con esa metodología o que viene todavía entrenando con esa metodología con mucho fallo muscular, cargas medias, mucho volumen de... O sea, a ver, resúmelo mal para que lo entienda yo. O sea, el trabajo de hipertrofia es llegar a la fatiga en las repeticiones, cargas medias y mucho número de repeticiones, simplificándolo mucho. ¿O no? Sí, mucho volumen. Mucho volumen que, a ver, puede ser en distintas fases. Puede ser repeticiones o series. Efectivamente, pero sí que llegar cerca, sí que sabemos que incluso para la hipertrofia tampoco es lo más recomendable llegar al fallo muscular, sobre todo si entrenas habitualmente. Ese principio también se cumpliría. Pero sí que llegar cerca de ese fallo, acumular mucha fatiga, igual que las repeticiones en reserva que decimos, que son las que dejas sin hacer cuando tienes un peso y una carga, pues quedarte a 1, 2, 3. ¿Vale? Cuando trabajas más enfocado hacia esa parte de la fuerza, la potencia, de la velocidad... O sea, lo que es más práctico a nivel de ciclista más corredor, atletismo, más deporte de rendimiento, más en el caso del endurance también. Incluso más funcional a nivel de salud. Y más todo, funcional también a nivel de salud. ¿Cuál sería? ¿Eso cómo se trabaja? Así a bote pronto. O sea, yo siempre digo, a mí me gusta enfocar, ir hacia... Ahora puedo concretar el por qué el ir hacia las 4 o 6 repeticiones por ejercicios globales, y haciendo más o menos la mitad de las repeticiones posibles. ¿Vale? O sea, quedándote a la mitad de elegir una carga que puedes hacer 12, 13 repeticiones, pero tú haces 6. Pero 6 series. No, 6 repeticiones cada serie. O sea, y luego el total de series normalmente... Si tú pudieses hacer 12 repeticiones, ¿vale? Con ese peso, en la 12 llegas al fallo. Tú haces 6. Tú haces 6 con esa... Y luego la parte que no estamos hablando, de buscar la máxima velocidad intencional en cada y la máxima velocidad intencional en cada ejecución, en cada carga, sin que se pierda la técnica que provoque la lesión, ¿no? Que eso ya los culturistas... A ver, también dentro del culturismo ha ido mejorando y van... aunque seas culturista y busques esa hipertrofia, puedes minimizar esa pérdida de potencia, esa pérdida de velocidad, y puedes incluso maximizar esa ganancia de fuerza si trabajas esas repeticiones buscando esa máxima velocidad, si no haces todo el trabajo lento, que hay mucha costumbre en su caso de hacer todo el trabajo muy despacito, porque también el tiempo bajo tensión se ha considerado tradicionalmente como uno de los elementos que determina la hipertrofia. O sea, cuánto tiempo el músculo está contrayéndose, pues volvemos al tema del volumen y la resistencia. Cuanto más tiempo, mejor. Bueno, ya no está tan claro y parece que solo con que llegues cerca del fallo muscular ya consigues ese estímulo de hipertrofia y ese tiempo bajo tensión. ¿No? Lo que pasa es que la velocidad no te lo perjudica, con lo cual, si tú lo haces lento, estás perdiendo una adaptación que no te perjudica tu adaptación principal, pero que es bueno. O sea, siempre es mejor ser más rápido que más lento. Siempre. Bueno, es que a nivel práctico, una ejecución lenta, igual lo que pueden ser son muchas ejecuciones muy cortas sumadas, ¿no? O sea, es decir, tú mientras estás haciendo la ejecución, tú estás
desplazando carga y eso en sí mismo es trabajo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? A nivel de áreas, Sí, sí, una, sí, sí. 2, 3 repeticiones, el área en la que el Sí, músculo sí, está realizando sí, trabajo. pero lo que voy, si tú haciendo no una maximizas lenta. el pico de ese área, Ya, ¿vale? ya, ya, ya. Si ya, tú no maximizas, en ese pico de ese área es donde está el estímulo nervioso. Donde está Y ese es el estímulo que genera potencia. Efectivamente, es decirle al cuerpo y al sistema nervioso, oye, quiero que te adaptes para producir la mayor potencia y velocidad posible. Cuando tú eso no lo haces, cuando ese pico es bajo, lo que le estás diciendo es, quiero que te adaptes para soportar la mayor carga posible el mayor tiempo posible. Sí, sí, ¿vale? sí. Entonces ya esa parte de velocidad y potencia, el cuerpo no vas a tener esa adaptación y va a buscar las otras. Entonces la fibra lenta se priorizan otro tipo de adaptaciones que tiene una parte que va en contra de la velocidad. Entonces, yo lo que les intento convencer a la gente que viene muy de estética o muy con el tema hipertrofia, como, vale, mira, hipertrofia, un decatleta, un nadador, mira cómo están, ¿no? No están hipertrofiados. Entonces puedes hipertrofiar, pero no pierdas esta parte. Intenta por lo menos minimizar la parte negativa, ¿no? Vale. O sea, esa sería la parte de trabajo de hipertrofia, para buscar hipertrofia, algo estético, para bajar fuerza. Ya lo has dejado claro, ejecuciones rápidas. Sin perder la técnica. Y sin acumular fatiga. Vale, entonces, bien. Y entonces, la propia práctica deportiva normal de un fondista no va precisamente en justo lo contrario, al detrimento de la potencia y el favorecimiento de la hipertrofia. Y dices tú, es que estoy haciendo algo que va en contra de lo que quiero conseguir, ¿no? Cuando haces fuerza, dices. No, cuando haces fondo. O sea, claro, si el objetivo tuyo es cada vez hipertrofiar, pues efectivamente, si le vas a meter unas zurras que te cagas con la bici, mal vas. Vale. Y de hecho Pero donde iba yo es que el ciclista lo que quiere es cada vez estar más potente, no más hipertrofiado, ¿vale? Y el que solo monta en bici sin hacer fuerza, lo que está haciendo es eso, muchas repeticiones sin llegar al pico máximo de ejecución durante mucho tiempo en la bici. Sí, es decir, sí. Lo que significa, solo haciendo bici nunca vas a conseguir estar lo más potente que puedas en bici, ¿no? O sea, eso está tienes que hacer fuerza. Y si la fuerza que te pones a hacer es la misma fuerza que haces en bici, que son muchas repeticiones sin llegar a un pico máximo, muy lento tal cual, pues estás haciendo de fuerza lo mismo que estás haciendo en la bici, entonces no te sirve. La razón para que ese ciclista haga fuerza, las razones son, uno, la cuestión de rendimiento, está más que claro que unos niveles mínimos de fuerza, que normalmente el que no hace fuerza en el gimnasio no los tiene, que no se alcanzan por la práctica normal de la bici. Bueno, a no ser que el nivel sea muy bajo. O sea, no, aunque sea el nivel muy bajo, o sea, tu adaptación de fuerza, si no haces un trabajo específico de fuerza, va a estar por debajo del mínimo, que ya te digo, no llegar a lo más fuerte que puedes estar, es, si estás en 0, llegar a 20, ¿vale? Sí. No necesito estar en 80, pero a 20 de fuerza, ese 20 de fuerza, respecto a 0 de no hacer nada de fuerza, hemos visto que mejora la eficiencia de pedaleo. Igual que en la carrera, mejora la eficiencia y entonces hay una mejora de rendimiento directa. Sí. Aguantas más. Pero eso es por llenar ese gap de ese mínimo que se llena muy fácil, que es precisamente lo que le digo. O sea, esa mejora del rendimiento del ciclista es que con poquito que haga medio bien ya lo tiene. O sea, no necesita luego mucho más. Es lo que digo. La diferencia con o si haces persecución, o si haces sprint, o si haces ya modalidades de ciclismo de muy alta intensidad, o de correr, si corres 100 metros, velocidad, incluso un 400, a medida que el ritmo es más rápido, pues ya no te vale subir de 0 a 20. No. Si quieres coger todos los beneficios de la fuerza para tu deporte, necesitas subir de 0 a 40 o de 0 a 60, o si eres un velocista, pues de 0 a 100. Velocista tiene que estar lo más fuerte que puede, ¿no? Sí. Entonces, un ciclista deportista de fondo que va a hacer 3-4 horas, con un poquito que mejora la fuerza, ya coge estos beneficios que te estoy diciendo que yo le añado a que haga fuerza, estos beneficios de mejora de rendimiento. Sí, luego va a coger la mejora de salud. Sí. ¿Vale? O sea, si tú no haces fuerza y solo haces ciclismo, la tendencia a esa pérdida de masa muscular va a estar ahí. El cuerpo se va a adaptar y va a coger lo mínimo, que es lo que tiene normalmente, incluso a nivel profesional se ve que si no haces nada de fuerza,
Ese mínimo es incluso, se pierde en exceso. Entonces, se ha visto que ese trabajo de fuerza ayuda a que la masa muscular se preserve mejor, incluso la temporada puedas aguantarla mejor, de un día para otro recuperes mejor. Digamos que es la resiliencia del cuerpo mejora, ¿vale? Eso además de la cuestión todos esos de son la... beneficios. Pero aquí son la beneficios. clave es, ¿se puede hacer ese trabajo de fuerza montando en bicicleta? ¿O hay que hacerlo específicamente aquí controlado? Yo hablo ahora de fuerza fuera. Este es el otro debate ahora que está habiendo mucho con el trabajo de fuerza en la bicicleta, el famoso trabajo de torque, de series con mucho desarrollo y bajas cadencias, 40, incluso 30. Sí, pero volvemos a lo del principio. O sea, es decir, si el trabajo de fuerza está tangiblemente en la línea que definías, especificado en esas 6 repeticiones, ¿no? Máxima ejecución, con la mínima fatiga posible, o sea, es casi imposible hacer ese trabajo encima de la bicicleta. Porque... No, se puede replicar. O sea, tú realmente hacer 8 pedaladas a tope con mucha carga y luego hacer... ¿Y con mucha velocidad? Bueno, ahí volvemos. Máxima velocidad intencional. Eso entramos otro melón aquí. Ya empezamos a... no significa que desde fuera la ejecución sea rápida. Vale, lo que significa es que es lo más rápida posible para el peso, la resistencia que esté superando. Vale. O sea, por eso el apellido es importante. Máxima velocidad intencional. Vale. Si estás con... Que no significa que te vuelvas loco, que desde fuera veas que aquello se mueve rápido. Claro, eso es porque la resistencia es pequeña. Entonces, vale. O sea, tú realmente en un sprint, o sea, tú cuando ves al final de una etapa y los ciclistas se sprintan a 1800 vatios, hostia, están aplicando la máxima fuerza intencional en cada pedalada. Sí. Lo único que con esa resistencia, pues esa fuerza está lejos de la máxima fuerza isométrica que pueden llegar a desarrollar. ¿Vale? Eso ya es otro melón, otra complejidad dentro del entrenamiento. Pero siempre, o sea, el concepto... Pero habría que trabajar fuerza, o sea, lo que está claro es que para mejorar en ciclismo hay que trabajar la fuerza, ya sea fuera de la bici o dentro de la bici. O entre la bici. Y dentro de la bici, fuerza. Ese torque, o sea, y esto que estás diciendo viene con parte del debate que tenemos en nuestro sector ahora sobre ese entreno de torque. Yo ese entreno de esfuerzo en la bici lo veo bien cuando buscas la máxima velocidad intencional. Lo veo bien, lo veo útil para mejorar esa potencia, esa capacidad de máxima fuerza. Si tú coges un gran desarrollo y le das a todo lo que puedes, esas 6, 8, 10 pedaladas, el tiempo que esté. Pero tiene que ser máxima. Sí. Y en ausencia máxima de fatiga. Claro, y cuando eso va para abajo, paras, ¿vale? Vale. Entonces, y paras bien para poder después hacer descansas y la siguiente. Sería como lo que haces en el gimnasio. Estás replicar el entrenamiento del gimnasio en la bici. Pero ahora hay otra corriente. Vale, pero espérate, déjame hacer un paréntesis, que es que me gustaría tener yo claro esto. Es decir, por tanto, esta creencia de yo hago fuerza en la bici, o sea, es decir, siempre que haces bici, entendiendo hacer bici, lo que puedo hacer yo, lo que puedes hacer tú cuando sales a la calle o tal, que en algunas ocasiones he escuchado, bueno, si tú ya cuando das la vuelta aquí a Soto Viñuelas, 30 kilómetros, ya estás haciendo series. No te sirve para trabajar la fuerza. Porque detrás hay una... Hombre, te sirve más que cero, pero en el momento en el que hay una fatiga recurrente, o sea, es decir, ya no hay ejecución máxima. O sea, es decir, no se puede trabajar la fuerza solo saliendo a montar en bici. Cuando quieres trabajar algo específico, cuanto más lejos estés de su máximo... De su máximo, menos lo estás trabajando. De la expresión máxima de esa cualidad, la que sea, menos lo estás trabajando. Y ojo, la resistencia igual. O sea, que la zona 2, zona 1 hay que trabajar muy despacito y tal, no sé qué, pero es cierto que tú, cuanto más lejos estés del máximo tiempo que puedes estar haciendo zona 2 o zona 1, pues el estímulo es menor. Claro. ¿Vale? Entonces... Por eso lo que te da la chispa de fondo es apuntarte a carreras que son eso es más específica. Y sobre todo por eso el entrenamiento de CO2 de bajas intensidades, realmente donde le sacas el jugo es cuando haces 5 o 6 horas más intensidad. Entonces, no es una hora en Z1. Claro, una hora. Que ojo, que también... Bueno, harás metabólicamente algo haces. Y seguramente favoreces quema de ácidos grasos, vasodilatación... Y es positivo, nunca te equivocas con eso, está bien. Sí. Pero obviamente pues, se queda corto, salvo que te salgas de la cama y seas un paralítico. Entonces, sí, eso es... Entonces, como concepto, cuanto más lejos estás de esa manifestación máxima de tu cualidad, pues menos la estimulas. Entonces, en fuerza, pues está claro. Entonces, hay una proposición ahora de entrenamiento de la resistencia en fuerza basado en el torque, que igual es estar 1 minuto 5 series largas
donde tú vas con cadencias muy bajas aplicando mucha fuerza para la que harías si tú fueras a una cadencia... Sí, algo similar a una arrancada de un ciclista en pista. No, ni siquiera, no es arrancada. O sea, tú haces tus 5 minutos de serie de zona 4, sí, pero en vez de hacerlo a 80 revoluciones por minuto, lo haces a 40. Con la máxima resistencia que puedas. Sí, bueno, vas a 40, ¿vale? A 40 revoluciones, pero tú eliges el desarrollo. Muchísima carga. Mucho desarrollo, una pendiente, bueno, no, máxima no, porque máxima no, porque estás regulando, estás 5 minutos, o sea, vale, no es máxima, vale, si no, no aguantas 5 minutos. Vale. Entonces, lo que es... O sea, lo máximo para aguantar 5 minutos, o eso que me decías de 12 tienes que llegar a 6, lo mismo. No, porque ese de 12 a 6 es máxima velocidad intencional. Tú aquí en cada pedalada no estás haciendo la pedalada más rápida y potente, no. Tú estás adaptando tu ritmo a esos 5 minutos y a esos 280 vatios, sí, pero si tú de forma natural lo que te pide el cuerpo, que es una cadencia más alta, es decir, sí, en cada pedalada una fuerza menor, ¿vale? Tú aguantas, subes eso, aunque te sientes, notas algo raro. Estás subiendo Morcuera, te has quedado ya sin desarrollo. Te vas al Angliru. Dime, coño, Javi Calvo, que estuve el otro día con Junior ahí en el Angliru, pues vas al Angliru, pues eso, hacer series en el Angliru. Vale. Entonces, eso, ¿qué pasa con eso? Si mejoras la fuerza, sí, parece que sí, pero lo que yo digo, te vuelves lento. Ya. Ese entrenamiento, la duda ¿es mejor hacer a esa cadencia o hacerlo a una cadencia normal? Yo defiendo, o yo creo, yo opino, y con la experiencia que tengo, que no aporta gran cosa hacerlo a esas cadencias forzadas, y que además el riesgo que veo en eso es que el deportista se vuelva lento. Y me da igual que no seas sprinter, me da igual que vayas con las grupetas y que tú... Ser lento, por definición, no es bueno, es mejor ser rápido. Ya está, entonces por lo menos que tengas ese... Entonces, si tú ves los ciclistas que suelen tener y ir con mucho desarrollo, sí, que posiblemente por su condición de reparto de fibras innato, son todos lentos, no, ninguno sprinta. Sí. O sea, incluso los contrarrelojistas. Los contrarrelojistas buenos sí que les hay que tienden a ir a unas cadencias más bajas, 80 o 90, y el clásico Cancerala, el que van a 100, 120, Renko, y esos sueles ver que luego el sprint tiene su potencia. Sí. Le son capaces de revolucionar rápido, ¿no? Sí. Entonces, yo en un entrenamiento donde hay ese riesgo claro y obvio de que te vas a hacer más lento, si hay una alternativa, pues por eso lo defiendo. Eso, bueno, hemos ido al tema este del torque, pero volviendo al trabajo de la fuerza en la bici, pues bueno, como una adaptación puede ser ese trabajo de máxima intento de sprint con mucha carga, eso sí. ¿Durante cuánto tiempo? Pues, por poner un ejemplo práctico. Menos de 10 segundos, pero te lo pongo más fácil. Que tú percibas y sientas que tu rendimiento ya va para abajo. Y es que lo notamos, ya sea por el dolor de patas, sí, ya sea si tienes un potenciómetro, ya ves que los vatios van cayendo, pero es que lo percibes tú, que ya estoy cansado, pues paras. Y eso suele ser, pues eso, 8, 10, 12 segundos como mucho. Ya, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el inconveniente de trabajar solo la fuerza ahí? Que otra de las ventajas del entrenamiento de fuerza en el gimnasio, la mejora del riesgo de lesión... ¿En el gimnasio o en una sala? Bueno, en una sala o algo específico, fuera de la bici. Vamos a ver, fuera de la bici y buscando ejercicios específicos donde puedes trabajar esa aplicación de fuerza de la forma más óptima posible. Sí. Entonces, pues precisamente fuera de la bici tienes muchas más opciones, puedes hacer un desarrollo más completo de la fuerza en todos los ángulos, en todos los planos. Ya pasas a un trabajo compensatorio y complementario. No solo buscas ya el máximo rendimiento, sino que buscas también mejorar ese riesgo de lesión y esa parte de salud que te he dicho antes, que también de mejorar la resiliencia por conservar la masa muscular, pues también si consigues un desarrollo más armónico de todo el cuerpo, vas a mejorar esa parte. Vas a tener menos dolores, ya te digo, esa parte de compensación de lo que haces en la bici con la cantidad de horas que tenemos en bici, pues lo intentas corregir.
hablo mucho en bici porque es mi especialidad. Bueno, y al fin y al cabo, Cuando vas a la deporte, carrera, ya. que también entreno corredores, pero es verdad que no es lo que tengo yo tanto, pero también con los corredores pues pasa un poco lo mismo. Es verdad que los corredores suelen ser más ágiles, el movimiento no es tan cerrado como en el ciclismo y eso les da un poquito más variedad de estímulo, pero también suele venir muy bien pues trabajar en otros planos, en otros ángulos, y volvemos al tema del tren superior, que parece que no aporta nada, y hombre, sí que es lo que te decía de la fuerza, que hay un mínimo, ese 20 puntos que ganas de no hacer nada a hacer un poco, que incluso el rendimiento sí que aporta. Ya. ¿Vale? Y la gran ventaja es esa, que no hace falta luego, eso lo hablo siempre, Jaime me lo explicaba siempre muy bien, y Vadillo, lo que aprendió de nuestro de profesor en máster de alto rendimiento, que la fuerza es la que necesitas, o sea, que muchos ciclistas luego también se me vuelven, no, quiero más. No, mira, si sea con lo que levantes 50 kilos y tú pesas 70, bueno, me gusta ir a que el ciclista pueda levantar su propio peso en sentadilla, como referencia así homogénea, que la estimación del máximo peso que tú puedas levantar en una sentadilla sea tu peso corporal. Ya. Digamos que con eso yo me quedo ya bastante seguro de que tú la fuerza ya tienes la necesaria. Para desarrollar el trabajo. Efectivamente, es una buena referencia de salud para toda la población en general y bueno, es como un objetivo, pues está bien. Y que por darle, macho, tú y yo siempre nos ponemos a hablar y podemos tirar 3 horas con la historia. Joder, sí, tengo que comer. 5 minutos. A nivel práctico, ¿cuánto tiempo hay que dedicarlo? ¿Cuántas sesiones? O sea, estos de, por ejemplo, los chicos, les mandamos un saludo a los de Bicilab y todo el ¿no? Que les escucha un montón de gente. Claro, ellos siempre quieren dar los tips de, venga, vale, ¿y cuánto tiempo le tengo dedicado a la semana? Bueno, varios tipos de deportistas. Es muy sencillo. Siempre digo, en pretemporada o si empiezas 2 sesiones a la semana y en temporada 1. O sea, con una sesión a la semana de fuerza, ¿de cuánto tiempo? Sí. ¿De cuánto tiempo la sesión? Sí, la sesión. A ver, luego un poco, lo que es los ejercicios básicos para que te soporte ese nivel de fuerza, no, igual con 45 minutos. A ese nivel, porque tampoco no son deportistas que vayan a levantar 100, 120 kilos, con lo cual el calentamiento no hace falta que sea tan extenso. Porque no te vas a romper No, efectivamente, porque no es que el problema cuando ganas fuerza al final en cuanto al tiempo que dedicas a la sesión es que tienes que hacer calentamientos cada vez más largos. Claro. Entonces la parte que te queda útil de la sesión cada vez es más pequeña. Entonces, eso al ciclista no le pasa. Entonces, incluso una sesión de 45 minutos bien hecha te puede servir para mantener esos niveles que cuando has hecho 2 sesiones de 1 hora a la semana, que sería un poquito incluso hora y cuarto para poder ser más completa, sería el óptimo en pretemporada y luego ya pasarlo a esa sesión. Y esas 2 sesiones, esas sesiones, ¿qué ejercicios tendrían? Cuando dices globales entiendo que agrupa todos los musculares, a ver si me lo sé yo. Sentadillas, sí. Dominadas. Sí, de tren superior, sí. O hablamos de tren inferior. Tú hablas de la parte específica. Pero no se puede trabajar tren inferior y tren superior, por cadenas musculares, es que si no después tienes uno que te mueres, ¿no? No es óptimo, pero es verdad que tú, por ejemplo, puedes hacer un push press o un thruster, que es una sentadilla y luego arriba y levantas la pela, pues ahí sí que puedes trabajarlo. Pero no, sí que diferencia un enfoque más de tren inferior, o sea, al rendimiento en el tren inferior, y un enfoque más complementario y compensatorio en el tren superior. O sea que igual tendríamos que subir a 3 sesiones, las 2 de tren inferior y una de tren no, porque superior. en una sesión full body, es decir, donde trabajas todo el cuerpo, entra todo perfectamente. Vale. ¿Y qué ejercicios? Y luego buscando sobre todo ejercicios globales, multiarticulares, donde mínimo 2 articulaciones están implicadas. Y bueno, si hablamos de tren inferior, la sentadilla, el peso muerto y el hip thrust como ejercicios globales bilaterales. ¿Cuál es ese tercero? Hip thrust. Hip thrust es el tumbado y levantar con la cadera una barra que te colocas en la pelvis. Es un trabajo sobre todo de glúteo y cadena posterior. Vale. El peso muerto, pues hay que ver un poquito por su técnica. Y como alternativa de peso muerto, si alguien... ahora te digo, esos 3 bilaterales, que a mí me gusta mucho dividir sesión bilateral, sesión unilateral. Y luego tienen los unilaterales, pues todo lo que son las zancadas, los steps, subir a cajón, la prensa, si vas a un gimnasio, pues las prensas, que yo sí que recomiendo que no trabajen la prensa con 2 piernas, porque no le veo mucho sentido, porque es un trabajo que ahí buscas mucho peso, la posición de la espalda no me convence tanto, etc. Sin embargo, a una pierna
creo que es un trabajo muy... Y sobre todo en el caso de ciclista... La es muy espalda no específico. sufre y todo lo que mueve lo mueve la pierna. Efectivamente, Entonces, estás bastante bajando fácil con inmediatamente toda la carga, entonces la presión sobre la columna es mucho menor, de hecho, y esta posición es más estable también, y luego tienes movimiento de cadena abierta, ¿vale? Cuando alejas el pie, que es lo que haces en la bici, es bastante específico. Entonces, para meter ahí con peso, yo prefiero eso que ir a la bici y hacer pedaladas de 30. ¿Sería un equivalente a sentadillas ¿Vale? a una pierna? No, porque ya sería cerrado la sentadilla en una pierna y luego la sentadilla requiere más equilibrio de la posición. Ya. Pero bueno, yendo a los de unilaterales, pues eso, sentadillas en una pierna, ya depende de las fuerzas y del deportista, pues con eso. Y luego le pones 4 un poco complementarios de glúteo, de abrir de la cadera, para adelante, para atrás, un poco de juego de tobillo, algo de gemelo. Y ya está, y luego, pues sí, tren superior, fondos dominadas, un press de hombro y un remo. Es que no, realmente, como base. Y luego, pues sí, hay gente que si le gusta, se aburre de hacer siempre lo mismo, pues bueno, pues ya le puedes meter, pero más con una orientación de motivación porque eso vaya a ser mejor, ¿vale? Y ahí estamos hablando de eso, ¿no? De cuántas repeticiones. O sea, repeticiones las tenemos claras, esas 6 de las 12 a las que tienes que llegar. ¿Y cuántas series? Series, pues de 2 a 4. Es raro que mande 5, salvo que sea gente que sí que tiene ya más experiencia, le gusta, y bueno, pero bueno, de 2 a 4. Y el tiempo de recuperación, que esto siempre ha sido una máxima en esto. Yo, volviendo al inicio, a la parte conceptual que hemos hablado al principio, yo siempre digo... recuperar lo máximo posible. No te equivocas, obviamente, no tenemos tal, pero bueno... No tenemos tales que no tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos 2 horas para estar, pero bueno, entre 3 y 5 minutos. O sea que eso que se ha visto muchas veces de hacer una repetición, estira 3 horas ahí con el móvil y tal, igual es un vago y tal, igual. Pues igual lo está haciendo mejor. Tiene su ventaja. A ver, más allá del problema de las cosas que vea en el móvil y de que pierdas demasiado el foco y que al final, si es el móvil, igual en vez de 5 son 10 y ya incluso te has enfriado, ¿vale? Pero bueno, por lo demás, si eres capaz de estar 3-4 minutos viendo, pero bueno, yo mejor que medites o que pienses en otra cosa, o pues las distribuciones que solemos hacer en series donde haces ejercicios complementarios seguidos o agonista-antagonista. Pues eso, haces tu sentadilla y mientras vas recuperando, pues bueno, haces unos fondos y haces unas dominadas o un core, algo que no interfiera mucho en el ejercicio principal que estás haciendo, pero para que no estés ahí 4 minutos papando moscas. O el perfil este de deportista, de persona está nerviosa hasta que está así, que no puede estar nunca quieto, que son los que me lo hacen todo del tirón y no... Pues bueno, pues les metes más cosas para que les tienes entretenidos, pero tu idea es que estés recuperando la pata para esa sentadilla. Y eso que ha habido siempre, esa duda de, bueno, ¿y si aprovecho entre serie y serie para hacer abdominales? O sea, ¿tiene sentido? Sí, es lo que te estoy explicando. Eso viene bien. A ver, otra cosa, bueno, a ver qué abdominales hagas. Sí, porque si está haciendo abdominales contrayendo el cuádriceps, porque tal... Claro, o sea, te metes una paliza de abdominales o haces ahí una plancha ahí muy exigente o bueno, eso ya hay que... Vale. Pero yo creo que con esos tips a la gente le sirve. Escucha, no hemos hablado de nada de lo que quería hablar, ¿vale? Sí, pero todas las... ¿Tú estás dispuesta a que echaremos más ocasiones? Sí, otro... No todos los jueves, pero otra vez. Vale. Vamos viendo. Listo, hecho. Nada, Jorge, lo dicho, que quien te necesite que sabe que estás aquí en el gabinete. Aquí estoy contigo al lado, dándolo todo. ¿Vale? ¿A qué hora tienes que comer? Tengo el deportista a las 3:15, así que... A las 3:15. Me quedan 50 minutos para comer, así que tengo que ir rápido. ¿Te da para el reto o lo dejamos para otro día? ¿El reto era hacerlo aquí? No me da para el reto. No me da para el reto. Hay que pensar. que era el final de la sesión. Piénsate un día un reto para que te funda. Vale, si tiene que ser vale, okay, perfecto. Jorge.